Muy buenos días. El que habla es José Navarro Robles. Nos encontramos celebrando el 17º Congreso Nacional de Cardiología de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México en la ciudad y puerto de Veracruz. Y es un gusto para su servidor charlar un buen rato con el doctor Hugo Ricardo Hernández García, que tiene amplísima experiencia en la cardiología mexicana. Ha ocupado puestos de gran envergadura como ser el presidente de nuestra asociación y actualmente es el director general del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente. El doctor tiene experiencia acumulada en un servicio de más de 30 años desde su residencia y ha sido pionero en cosas estratégicas y muy particulares de la cardiología mexicana, que las vivimos de manera plena a nivel nacional cuando ocupó la presidencia de nuestra asociación en los años 2007 y 2008. Entonces es un gusto poderlo entrevistar y me gustaría preguntarle cuál es la visión que tiene acumulada usted en relación a cómo se han movido las enfermedades cardiovasculares, en particular en todo aquello que vive la sociedad día a día, como los problemas de hipertensión arterial, obesidad, sedentarismo, conocido como factores de riesgo, pero que en sí son ya una enfermedad. Ejemplo clásico es la diabetes. Doctor Navarro, primero un placer, muchísimas gracias por esta oportunidad y entrevista de dirigirme a nuestros compañeros médicos en esta vía y en esta grabación, porque para nosotros es muy importante reconocer que hemos hecho muchas acciones y los resultados todavía nos dejan mucho que desear. Ciertamente la perspectiva en los últimos 40 años en nuestro país, la enfermedad prevalente y con mayor incidencia, con mayor presentación, es la enfermedad isquémica del corazón. De ella, efectivamente, usted ha mencionado un punto que a mí me interesa mucho resaltar y que está relacionado precisamente con el desarrollo de los factores de riesgo cardiovascular. Las acciones han sido muchas, pero desafortunadamente los resultados no son los que esperamos todavía. Creo que ante esta situación nos encontramos ante un jinete apocalíptico, el cual todavía tenemos la obligación de seguir persiguiendo, pero sobre todo de poderlo abatir en relación a un aspecto que me parece muy importante que usted comenta, y está relacionado precisamente con la obligación que tiene el cuerpo médico en general de poder trascender y aplicar las guías, normas y procedimientos para el tratamiento de factores de riesgo. A mí me parece fundamental este proceso porque a través de que nosotros podamos leer, captar los principales conceptos que en un congreso, que en el 17º Congreso de la Asociación de Cardiólogos de México se vierten, son un elemento muy importante para la divulgación, pero sobre todo para la aplicación de factores de riesgo y prevenir la enfermedad cardiovascular, la enfermedad isquémica del corazón. Muy bien. Nos interesa mucho y que nuestra sociedad esté enterada de qué tanto se debe preocupar nuestra sociedad por problemas ya específicos como la hipertensión arterial. ¿Se vale que la amistad le recomiende lo que le dieron? ¿Se vale que solamente deje de comer mucha sal? ¿O requiere de la intervención de alguien especializado? ¿Y por qué y para qué? Doctor Navarro, interesantísima la pregunta y espero que la respuesta llene la expectativa de quien nos escucha. El punto número uno es que es muy importante establecer que existen profesionales plenamente capacitados en el tratamiento de los factores de riesgo. Es muy importante reconocer primero que el cambio en el estilo de vida es fundamental para que nosotros podamos lograr las metas. Tiene certeza la disminución en el consumo de la sal, el evitar totalmente el tabaquismo, el hacer ejercicio, el evitar el sedentarismo. Pero hay detalles que son sumamente importantes y que van aleatorios, que van paralelos, quiero decir, a la enfermedad hipertensiva. La enfermedad hipertensiva no son solamente cifras. Hoy es un conglomerado de factores de riesgo que, atendiendo a la pregunta, es establecer la presencia de un profesional, de un médico capacitado, certificado, que nos ayude a encontrar, a vislumbrar cuáles son esos factores de riesgo para que una vez identificados se establezcan cambios en el estilo de vida como piedra fundamental del tratamiento y posteriormente un tratamiento
que farmacológicamente sea el adecuado a las condiciones de cada paciente. Ahora, tocó un tema muy interesante, que lo que que es aquello particular en cuanto a modificaciones del estilo de vida. ¿Qué tanto podemos incidir ahí en una sociedad de edad adulta, vamos, y qué tanto esperaríamos que trabajara esa sociedad por su persona y por su familia? ¿Cuál puede ser el impacto de la intervención de la sociedad en modificar el estilo de vida? Por ejemplo, el hacer actividad física, reducir el peso, lo que usted dijo, ¿no? Aquí no se trata de disminuir el tabaquismo, se trata de evitarlo. Efectivamente. Hay un punto que me voy a permitir resaltar, y gracias por esta excelente oportunidad que me da doctor Navarro, porque para que logramos nosotros para que alcancemos nuestro objetivo de modificación de factores de riesgo y evitar la enfermedad cardiovascular, me da la oportunidad de que el médico tiene la obligación de conocer plenamente hacia dónde queremos llegar y transmitir la información al paciente. Si esto nosotros no lo podemos conjuntar, si no existe una buena información entre el médico y el paciente, es indiscutible que las metas no las vamos a alcanzar. Es muy importante por tal motivo que gran parte de estos conceptos que se han dado los conozcamos, y quiero hablar de objetivos específicos para poder trabajar en un solo resultado. Y estoy hablando del control de la presión arterial por debajo de 140/90, independientemente el género, independientemente la edad, independientemente las cifras de presión arterial. Quiero decir, estas cifras deben de ser unificadas y es un concepto que vamos trabajando. El hablar de un perfil de lípidos, siempre debe ser completo, debe de ir perfectamente pegado a las condiciones que necesita cada paciente en base a su historial clínico, para que en base a ello podamos establecer todos los factores de riesgo. Y estoy hablando de un perfil de lípidos que sea completo, que sea efectivo y que nos lleve a las metas para evitar el daño y evitar la enfermedad cardiovascular. El cese total del tabaquismo, no estoy hablando de reducir. Nosotros tenemos la obligación de ser muy claros y específicos que estos factores de riesgo no los podemos obviar, y el tabaquismo es una de las drogas, de los estimulantes en su momento y en su momento depresor, dependiendo la cantidad, más susceptibles a generar daño en cualquier parte del organismo. Y estoy hablando no por darle el golpe, estoy hablando desde el primer momento que toca una mucosa, en menos de 2 a 3 segundos se alcanza la circulación en general, y este punto nos afecta importantemente, sobre todo al corazón. Y si nos metemos a otros aspectos como es la obesidad, como es el estrés, estamos hablando de una gran cantidad de factores de riesgo, entonces, que tenemos la obligación de influir, pero que el paciente conozca de dónde venimos, de una gran cantidad de población que ha padecido la enfermedad cardiovascular y a dónde tenemos que llegar para poderla batir. Yo haría este ejemplo, y con todo el respeto a los compañeros médicos y a las personas que nos puedan ver en este medio, que tenemos que mirarnos en un espejo, y ese espejo nos implica identificar esos factores de riesgo para que nosotros directamente podamos reconocerlos y podamos ponerle una modificación real, efectiva y oportuna. Estoy hablando de factores de riesgo, no estoy hablando en ningún momento cuando la enfermedad ya se manifestó y poco o casi nada desafortunadamente podemos hacer porque las complicaciones han avanzado. Y si me permite, para ser un poco más amplio en el comentario, tenemos que empezar desde los pequeñitos. Tenemos que evitar la gran cantidad de comidas que son procesadas, que son conocidas comúnmente como comida chatarra. Eso definitivamente no puede ser y nosotros tenemos que combatirlo. Entonces, la educación va desde la infancia, desde que son pequeñitos, hasta la edad adulta, y seguramente modificaremos esos factores de riesgo que tanto han azotado a nuestra población, independientemente de la edad, del estrato económico, el género, todo ello con pleno conocimiento, tanto del médico como de la población en general. Muchas gracias, doctor. Aquí el doctor nos ha demostrado su amplísima experiencia y capacidad, y hay 2 puntos que en lo personal me llamaron mucho la atención. Uno, no hacer intervenciones al aire, individualizar, particularizar. Y otro punto clave que ha señalado el doctor es que el trabajo tiene que empezar en la niñez. La niñez, no queremos ver niños con sobrepeso, porque desde ahí están los problemas, y corregirlos en el tiempo nos va a costar toda la vida, todo el dinero y los recursos que pudiera tener un país. Hay algo que nos preocupa mucho a los mexicanos, y lo tocó muy bien el doctor, es decir, trabajar con los niños, porque ahí viene el problema de sobrepeso.
¿Qué hay de sobrepeso y obesidad en nuestro país? Y le quiero preguntar también si esto desemboca, no necesariamente, pero si desemboca en buena proporción en el problema de diabetes mellitus. Indiscutible, indiscutible. Gran parte del problema que tenemos en nuestro país, concretamente en México, está involucrado en un proceso que es malamente identificado como un proceso de salud desde el pequeñito. Y estoy hablando de que entre más gordito sea el niño, posiblemente se ha interpretado esto como sinónimo de salud. Y estamos en un craso error. Tampoco quiero decir que los debemos de tener totalmente delgaditos, de ninguna manera. Estoy fundamentando las características morfológicas que desde los niños nosotros vamos aceptando y que es trasladado en el transcurso de la edad y del tiempo a que entre más gordito se encuentre uno, mayor cantidad de salud. Esto nos llevaría a un proceso de traducción en salud y yo aquí tengo que ser muy enfático. Tenemos que ser muy claros en el proceso de la edad, de la estatura, de la actividad física, para poder establecer cuál es el peso y las características que corporalmente debemos de tener, evitando la obesidad. ¿Por qué? Porque curiosamente se ha demostrado en el transcurso de los últimos años que el proceso de la obesidad abdominal genera factores hormonales, factores humorales que afectan en forma desfavorable la salud de la persona y se van generando enfermedades a través de ello. Por tal motivo, su pregunta me parece sustancial, porque si existiera una base, una piedra fundamental para el control de la enfermedad cardiovascular, seguramente por la primera que estaremos hablando es la obesidad. Así es. Muchas gracias, doctor. Tenemos ya una buena cantidad de datos y de elementos para hacer la pregunta que tengo ahora en mente, que es cómo abordar de manera integral todos estos factores de riesgo que usted nos acaba de mencionar y no solamente hacerlo, disculpen el término, en pedacería, fraccionando, porque creo que si atacamos de manera fraccionada, nuestro éxito puede quedar en el camino tirado y no llegar a las metas. ¿Usted nos puede hablar al respecto? Con mucho gusto. Creo que uno de los elementos más importantes se fundamenta en que el paciente carente o en riesgo de perder la salud establece un punto muy importante, y esto está relacionado con la capacidad que nosotros tuviéramos de acudir con un profesional certificado y calificado que nos pudiera ayudar en el proceso de elaborar un historial clínico, identificar todos esos factores de riesgo para que en forma integral, para que en forma única podamos proponer un tratamiento que no sea en pedacera. Me pareció muy bueno el término para poderlo entender, y un papel que sea integrador, que a la par, hablábamos de una enfermedad hipertensiva, o la hipertensión arterial no son solamente cifras, sino que se compone del control integral de todos los factores de riesgo cardiovascular, y esto es indiscutible que un médico, un profesional calificado seguramente lo podrá llevar muy bien, y ese sería el mensaje que dejaría. Pues muchas gracias, doctor. Hemos escuchado cosas interesantísimas que nos ha comentado ahora el doctor Hugo Ricardo Hernández García, y que como dato así muy recuperable está el que la intervención debe ser integral, tenemos que individualizar, particularizar y tener compromiso, primero del trabajador de la salud para con la sociedad a la que se debe, y también de nuestra sociedad, de que tiene que participar activamente. Hay que recordar que nuestra esperanza de vida al nacer va en aumento, va creciendo, y que ahora también se habla de que a partir de los 60 años de edad es un punto de corte que está haciendo la OMS. La esperanza de vida para un pueblo como el nuestro, el mexicano, se calcula en 21 años. Estamos hablando de una población que va a llegar a ser mínimo octogenaria y hasta nonagenaria. Y lo importante es que esos años se vivan con plena calidad y no en plena dependencia. El trabajo está en todos nosotros, y no solamente esperar que la ciencia médica resuelva el trabajo que es de todos y de cada uno. Muchas gracias.